7 de diciembre de 1941. Japón está a punto de atacar a los Estados Unidos de América. A bordo del portaaviones Suikaku, los pilotos son despertados a las 4 de la mañana. El capitán Mitsuo Fuchida los reúne para el tradicional brindis con sake que se hace por el emperador. Fuchida comandará el ataque a Pearl Harbor, la enorme base naval estadounidense en Hawái, según el plan intrépido ideado por el almirante Yamamoto. Yamamoto quiere asestar un golpe decisivo para eliminar este obstáculo que tiene Japón en la conquista del Pacífico. Fuchida recuerda: despegamos hacia Pearl Harbor. Pronuncié la clave Tora, Tora, Tora. Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. Cuarta parte, momentos decisivos. Pearl Harbor, Hawái. El ataque es una sorpresa total. El cabo de la Marina, Earl Nightingale, que estaba a bordo del acorazado Arizona, describe la escena. Una explosión hizo que el buque se sacudiera violentamente. Miré a la cubierta y todo estaba en llamas. Le comuniqué la situación al comandante. Nos ordenó que abandonáramos. Yo fui el último en hacerlo. Había cuerpos esparcidos por todas partes y hombres con quemaduras graves se dirigían hacia el Alcázar, solo para caer muertos o muy mal heridos. En este ataque lanzado sin ninguna declaración de guerra murieron 2.500 estadounidenses y 1.200 resultaron heridos, mientras que menos de 100 pilotos y marineros japoneses perdieron la vida. Estas imágenes impactarían al pueblo estadounidense. Ya no se opondrían a que su país hiciera parte de la guerra. Pero las fuerzas japonesas no aterrizaron en Hawái ni tomaron Pearl Harbor. Hundieron parte de la flota estadounidense, aunque solo a los anticuados acorazados. Los portaaviones tendrían la clave de la victoria en el conflicto naval. Y los 3 portaaviones con base en Pearl Harbor no estaban allí, estaban en alta mar. Gracias a esto, milagrosamente permanecen intactos. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, esperaba un ataque. La tensión entre los países estaba en su punto más álgido. Pero ¿quién habría imaginado que las unidades aeronavales japonesas atacarían a 5.000 kilómetros de sus bases? Al día siguiente, Roosevelt habla ante el Congreso. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Es de hecho una invasión. En el mismo día, los japoneses atacan la colonia británica de Hong Kong. Luego bombardean las bases aéreas estadounidenses en las Filipinas y aterrizan en la península de Batán. Los japoneses ya establecieron un buen puesto de apoyo en China. Invaden las colonias británicas de Birmania y Malasia por su caucho, la colonia holandesa de Sumatra por su petróleo, y amenazan India y Australia.
Unos meses antes se mudaron a la colonia francesa de Indochina. Después de la derrota de Francia en 1940, el régimen de Vichy, que no podía negarle nada a un aliado de Hitler, cedió algunas de sus bases aéreas y navales a los japoneses. Los Estados Unidos tomaron represalias cortando el suministro de petróleo al Japón y congelando sus bienes. Estas sanciones económicas llevaron al Japón a la guerra. El país, una cadena de islas sobrepobladas, carentes de recursos naturales, se desarrollaba rápidamente. Necesitaba materia prima y se dispuso a conquistar por la fuerza a las naciones que la tenían. Japón creó su armada para ser una de las segundas flotas más poderosas en el mundo, con no menos de 10 portaaviones y con aviones de combate altamente sofisticados. El notable Zero, por ejemplo, que sobrepasaba a los aviones aliados en lo que se refiere a velocidad, maniobrabilidad y alcance. Esto agregado a un ejército de millones de hombres tremendamente leales a su emperador. Hirohito, el emperador 124 del Japón. El monarca erudito estudia biología marina en el laboratorio de su palacio. Es un dios viviente. Las acciones de su ejército están guiadas por su autoridad divina. En China, el ejército imperial realizó matanzas crueles, como en Nankín, en 1937, donde 300.000 chinos fueron masacrados antes de que los japoneses pudieran desfilar orgullosos a través de la ciudad prohibida de Beijing. El emperador reina, pero no gobierna. El poder es ejercido por el general Tojo y un grupo ultranacionalista que controlan el país a través de su gestapo local, la Kempeitai, y de altavoces, que transmiten la declaración oficial de guerra contra los Estados Unidos. Estos pilotos japoneses que despegaron de Indochina a la hora del desayuno no temen a los británicos. Buscan dos acorazados británicos que vinieron a proteger Singapur, el venerado Repulse, y uno de los buques de guerra más modernos de la época, el Príncipe de Gales, orgullo de la Armada Real. Ambos son hundidos por los japoneses en menos de una hora. Una fecha fatal. El 10 de diciembre de 1941, el fin del dominio de la Gran Bretaña sobre los mares. 11 de diciembre de 1941. Al día siguiente en Berlín, el Führer va al Reichstag para una reunión de líderes nazis. Durante 4 días críticos desde Pearl Harbor y el comienzo de la guerra entre Japón y los Estados Unidos, Hitler esperó en vano que Roosevelt le declarara la guerra a Alemania. Si Hitler se une a Japón, es posible que éste lo apoye en Rusia. Sin embargo, los generales alemanes no se muestran entusiastas. Ribbentrop, secretario de Estado, intentó disuadir a Hitler, pero Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos.
El primer ministro británico telefonea a Washington. Roosevelt dice, ahora todos estamos en el mismo barco. Este es el momento que Churchill estuvo esperando en los últimos 2 años. Roosevelt siempre quiso mostrarle a su electorado que haría todo lo que estuviera a su alcance por mantener la paz. La guerra se volvió una guerra mundial y Churchill ahora se siente más fuerte. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Churchill menosprecia al enemigo. Hong Kong cae ante Japón en apenas 17 días. Hong Kong. El general Yamashita, conocido como el Tigre de la Malasia, envía tanques japoneses a través de la selva malaya. Invade Singapur, la perla del Imperio Británico, una fortaleza que era considerada inexpugnable. Yamashita hace que cientos de prisioneros se alineen en perfecto orden para realizar una revista impresionante y humillante. Yamashita es recibido con un caballeroso saludo por parte del grupo de propaganda japonesa. El general Yamashita será ahorcado por crímenes de guerra en 1946. Roosevelt le ordena al general MacArthur, comandante de las fuerzas estadounidenses en las Filipinas, rodeadas ahora por los japoneses, que escape para no ser tomado prisionero. Cuando llega a Australia dice, volveré. Los soldados de MacArthur son hechos prisioneros. 30.000 estadounidenses con sus viejos cascos de infantería de 1917 y un número igual de filipinos parten a su campo de concentración a 100 kilómetros de distancia. Esta es la marcha de la muerte de Batán. Uno de los sobrevivientes, Sidney Stewart, recuerda: marchamos durante 10 días y noches sin comer. Nos golpeaban constantemente. Los que no podían continuar eran asesinados por los guardias, decapitándolos con una espada. En apenas 5 meses, Japón destruyó las fuerzas aliadas en el lejano oriente y conquistó la mitad del Pacífico. Tenuhekai Banzai. Larga vida al emperador. Un enorme banzai resuena a lo largo y ancho del imperio para celebrar la versión japonesa de la Guerra Relámpago. Llega al general Toho y al emperador, quien se digna a hacer una aparición en público con su familia. Alemania primero. Churchill y Roosevelt están de acuerdo en esta estrategia. Su objetivo principal es derrotar a Alemania. Tenemos que bombardearla, dice Churchill. Crea una flota aérea comandada por el bombardero general Harris. Harris cree que puede ganar la guerra con sus poderosos Halifax y Lancaster de 4 motores. Esta estrategia es criticada por su costo en hombres y equipo, pero se vuelve efectiva en las ciudades alemanas. El 8 de marzo de 1942, Essen es bombardeada, una forma de ayuda de Churchill hacia Stalin. La ciudad produce armas que son usadas por las fuerzas alemanas en Rusia. Los alemanes empiezan a sentir las consecuencias de las políticas de Hitler. El régimen nazi decae en una locura asesina. Hitler, Goering, Himmler y su asistente Heydrich empiezan a implementar lo que ellos llaman la solución final: el exterminio de judíos en Europa.
Luego es aprobada en la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, en enero de 1942. Por esa razón, Heydrich vino a París a organizar la detención en masa de judíos en Francia. Es un viaje sin retorno a las cámaras de gas en Auschwitz. Auschwitz. La conferencia de Wannsee condujo al Holocausto. Miles de judíos son encerrados en falsas duchas y asesinados con gas. Después del Holocausto por las balas en Rusia, el genocidio se intensifica. En París y toda Europa, la ocupación genera pobreza. Todo es racionado. Todo lo que producen los países ocupados pasa a alimentar al ejército alemán. Los padres de familia son hechos prisioneros en Alemania. Campos Stalag para los soldados rasos y campos Oflag para los oficiales. Imágenes reales. Gaston Sirek, encarcelado en junio de 1940, escribe: «Pasé los mejores 5 años de mi vida en ese Stalag. De los 20 a los 25 años, sin mi esposa». En los Oflags, los oficiales son mejor tratados. Los generales franceses son internados en la fortaleza de Königstein, cerca de Dresden. Líderes infortunados de la batalla de Francia, como el general Giraud, cuyo carcelero disfruta filmándolo durante una interesante visita a la ciudad de Dresden, a la que bombas británicas arrancan después. A los 63 años, el general Giraud se convertirá en el héroe de un escape acrobático que enfurecerá a Hitler. Durante algún tiempo, Giraud será rival del general de Gaulle. Sin embargo, es este último quien desde Londres dirige la resistencia francesa. En Francia, los ataques contra los ocupantes van en aumento, especialmente desde que los comunistas se unieron a la lucha de la resistencia que siguió a la invasión de Alemania a la Unión Soviética. En represalia por los ataques antialemanes, los rehenes son ejecutados. De Gaulle tiene ahora un pequeño ejército combatiendo junto al británico en África, las Fuerzas Francesas Libres. Sus miembros fueron sentenciados a muerte por el gobierno de Vichy. Algunos combaten desde el 18 de junio de 1940. El más famoso de ellos es el general Leclerc. Su nombre real es Philippe de Hautecloque, pero adoptó este seudónimo para proteger a su familia en Francia. Después de ser ascendido a general por de Gaulle, diseñó un kepis para él con 2 estrellas tomadas de un italiano después de la victoriosa batalla en Kufra, Libia. Ese día Leclerc les dijo a sus hombres: «Juren que no se rendirán hasta que nuestra bandera ondee una vez más sobre la Catedral de Estrasburgo». Bir Hakeim, Libia. Durante 15 días, en Bir Hakeim, en el desierto libio, otra fuerza francesa libre repele la ofensiva alemana lanzada por Rommel, el zorro del desierto, y su Afrika Korps. En este conflicto global, la alianza entre Alemania, Italia y Japón, conocido como eje fascista, se posiciona en todos los frentes. La Afrika Korps está a las afueras de Egipto. Las Wehrmacht ocupan una tercera parte de Rusia. La Armada Imperial de Japón controla el Pacífico y los submarinos alemanes causan estragos en el Atlántico. Los botes U son sin duda alguna, en el Océano Atlántico, el arma más peligrosa de Alemania. En los primeros meses de 1942, estos submarinos hundieron 4 millones de toneladas de naves aliadas, buques petroleros, cargueros llenos de armas y aviones que despegaban con provisiones frescas para una Gran Bretaña asfixiada. Aunque los Estados Unidos se unieron al conflicto, la guerra parece estar perdida. El mundo está al borde de la destrucción.
Los submarinos alemanes se acercan a Norteamérica. A través de sus periscopios filman las luces brillantes de Nueva York. Nueva York, 1942. Los periódicos y estaciones de radio estadounidenses advierten al público de posibles incursiones aéreas alemanas, aunque en realidad los aviones todavía no tienen ese rango de acción desde Europa. Aún así, se comunica a la población que apague las luces. De hecho, en la costa oriental, donde la idea de un ataque japonés parece más posible, se genera la mayor histeria. De repente, 120.000 japoneses americanos caen bajo sospecha. Primero confiscan sus radios y los comisarios toman sus huellas. El gobierno emite órdenes que introducen medidas de emergencia. Roosevelt declara: es una necesidad militar. Estos estadounidenses de origen japonés llevan varias generaciones viviendo en California, donde contribuyen con la agricultura y la economía del estado. La mayoría tiene ciudadanía americana. Les dan 48 horas para abandonar sus tiendas y casas. Luego son evacuados en grupos a los centros de reubicación en los desiertos de Utah o en las montañas de Colorado. Centros llamados eufemísticamente campos de concentración. Un espectáculo vergonzoso para los Estados Unidos. El novelista estadounidense Julio Otsuka dice: mi educación fue muy americana. Nunca hablábamos japonés en casa, no comíamos comida japonesa y luego mi abuelo fue arrestado por el FBI sospechoso de ser espía para el Japón. También arrestaron a mi abuela, a mi tío y a mi madre. Mi familia siempre fue muy discreta con lo sucedido. Pero nada disminuye su lealtad hacia los Estados Unidos. 6.000 servirán como traductores en el Pacífico. Unos 20.000 se enrolarán para combatir a los alemanes en Europa. El resto será liberado al final de la guerra. En 1942 Estados Unidos apoya su bandera. Millones de hombres se enrolan, mientras 6 millones de mujeres van a trabajar para reemplazarlos en las fábricas de armamento. Roosevelt se propone producir 125.000 aviones, 75.000 tanques y 10 millones de toneladas de barcos. Este es el programa de la victoria. Pero la victoria era incierta y estaba muy lejos. La opinión de los estadounidenses flaqueaba y se necesitaba una hazaña para afianzarla. Se urde un plan temerario. Un portaaviones, el USS Hornet, intentará acercarse lo que más pueda a Japón con un escuadrón de 16 bombarderos B-25. Esta es la primera vez que aviones tan grandes despegarán de la cubierta compacta de un portaaviones en batalla. Los pilotos son entrenados por el coronel de la Fuerza Aérea Jimmy Doolittle, un famoso expiloto de carreras. Comandará la incursión. La misión parece imposible. Para el largo vuelo hasta Japón, estos aviones son muy pesados en lo que se refiere a bombas y combustible. 18 de abril de 1942. Pero despegan con éxito. Su misión será honrada en una película popular, 30 segundos sobre Tokio. Arrojan 16 toneladas de bombas que solo causan daños menores, pero es un fuerte golpe para el imperio del sol naciente. 8 pilotos cayeron en territorio japonés, y la venganza fue cruel. Juzgados por crímenes de guerra, 3 fueron sentenciados a muerte y 5 recibieron cadena perpetua.
Para el primer ministro, el general Tojo, y para el almirante Yamamoto, la incursión de los Estados Unidos demostró que era necesario extender su perímetro defensivo al este. Su plan es tomar Midway, una base militar estadounidense en medio del Pacífico, y luego invadir Pearl Harbor, como debieron hacerlo 6 meses antes. Pearl Harbor, junio de 1942. Lo que los japoneses no saben es que los estadounidenses lograron descifrar su código militar secreto y por consiguiente conocen el plan. Como resultado, el comandante en jefe estadounidense, el almirante Chester Nimitz, se prepara para defender Midway. Tiene menos portaaviones que Yamamoto, pero los trae todos para preparar una emboscada. 3 de junio de 1942. El almirante Yamamoto está en camino al comando de la armada más grande jamás reunida. 200 acorazados y sobre todo una flota excepcional de 8 portaaviones que transportan unos 600 aviones. A bordo hay 5.000 marines japoneses y un pintor que vino a inmortalizar la batalla, Fujita. En París era un famoso artista del Parnaso y regresó a Japón a cumplir con su deber. En el bando estadounidense está el eminente director John Ford, que inmortalizará la defensa de Midway. En la víspera de la batalla reproduce la atmósfera de sus películas del viejo oeste antes del último tiroteo. Los marines saben que el ataque está planeado para el siguiente día. ...7 de junio de 1942... Por la mañana, Ford filma el primer ataque japonés que arrasa la base estadounidense. Una bomba japonesa explota muy cerca de los productores, hiriendo de gravedad a Ford. Ford recordaría a los marines diciendo: "Por Dios, eso estuvo cerca". También recordaría: los marines eran jóvenes entre los 18 y los 22 años, y eran las personas más tranquilas que haya visto alguna vez. Pensé entonces: bien, esta guerra prácticamente está ganada. Los pilotos a bordo de los portaaviones estadounidenses tampoco son mayores. Acaban de terminar la universidad, posan para los camarógrafos de John Ford y luego despegan para atacar la flota japonesa. El escuadrón Torpedo 8 atacará primero. Uno de sus pilotos, el teniente George Guy, de 25 años, se lanza en picada sobre la flota japonesa. Las armas antiaéreas en los portaaviones japoneses derriban los aviones estadounidenses uno tras otro. George Guy vuela abajo sobre las olas. Es derribado. Emerge en el agua milagrosamente ileso. A unos cientos metros de distancia puede ver la gran actividad a bordo de los portaaviones japoneses. Los aviones son abastecidos y se cargan las bombas en preparación para su segunda ola de ataque. En ese mismo momento, otro escuadrón de bombarderos estadounidense vuela sobre las naves japonesas. Un golpe increíble de suerte. Hunden 4 portaaviones japoneses. George Guy, todavía en el agua, recuerda: "Me encontraba en medio de los restos japoneses y los tiburones. Vi a los aviones japoneses regresar de su primer ataque a Midway. Buscaban sus portaaviones, los que acabábamos de hundir. Y los pilotos japoneses, que ya no tenían combustible en sus aviones, los dirigían hacia el mar". George Guy sería rescatado por un hidroplano estadounidense. Seguiría volando hasta convertirse en un piloto de aerolínea.
El portaaviones estadounidense Yorktown fue averiado por los japoneses. Sobrevive a los daños, cuenta el número de muertos e intenta regresar a su base. Pero al día siguiente es torpedeado por el submarino japonés I-168. Los estadounidenses pierden su portaaviones, pero los japoneses pierden 4. Esta es la primera derrota japonesa y eleva la moral de los aliados. Restaura su confianza. Pero no parece haber debilitado a Japón. Golpeado en Midway, en medio del Pacífico, sigue su marcha al sur, hacia Australia. Darwin, la ciudad más septentrional en Australia, ya bombardeada por los japoneses, se prepara ahora para una invasión, la primera guerra del país. Los australianos intentarán repeler a los japoneses que continúan su expansión invadiendo Nueva Guinea. Una isla enorme, prácticamente impenetrable, que hasta entonces había atraído a los exploradores principalmente. Los papuanos terminarán proporcionando una ayuda valiosa a los australianos, que librarán una guerra desesperada en Nueva Guinea contra los mosquitos, las hormigas rojas, las sanguijuelas, las serpientes y contra los ataques de los japoneses. Pero es la isla de Guadalcanal la que ahora preocupa a los estadounidenses. Uno de sus aviones de reconocimiento reveló que los japoneses están construyendo un campo de aviación allí. Otra amenaza para Australia. Los estadounidenses organizan el primer gran desembarco de la guerra. Guadalcanal, 7 de agosto de 1942. Inicialmente en la playa, los marines no encuentran resistencia y se dirigen a la selva. Uno de ellos, Edwin Morgan, informa: tuvimos que conocer la selva. Estaba llena de ruidos sospechosos que nos asustaban. Tenía miedo. Pero pensamos, de ninguna forma los japoneses estarían mejor que nosotros. Todos viven en ciudades, no hay selvas en Japón. Los marines son profesionales y los japoneses son empecinados. Los japoneses están tan seguros de su superioridad que arremeten con sus bayonetas, al igual que en la Primera Guerra Mundial en Verdún contra el fuego de ametralladora. Con el mismo resultado como en Verdún, una carnicería. Soldados japoneses mueren en la batalla del río Tenaru. Después de eso, los marines logran capturar el campo de aviación. Lo aseguran y agrandan la pista de aterrizaje para los primeros aviones de los marines aerotransportados, llamado el Escuadrón Black Sheep. Este campo de aviación se vuelve el blanco del bombardeo incesante de los japoneses. En la noche sus aviones vigilan la costa y atacan las bases con tal seguridad que los marines lo llaman el Expreso de Tokio.
Una batalla naval se libra para impedir que aterricen los refuerzos. Un regimiento japonés de élite logra pasar. Estos marines japoneses son guerreros temibles, pero marchan a la guerra sin ninguna defensa contra las enfermedades tropicales. La malaria matará a muchos de ellos. Otros se sacrificarán siguiendo la tradición Bushido. Su comandante, el coronel Ichiki, les recuerda el lema del samurái. El deber es pesado como una montaña, pero la muerte de un soldado es liviana como una pluma. La batalla por Guadalcanal apenas está empezando. La lucha dura 6 meses. Una guerra de desgaste. Los marines estadounidenses sienten como si estuvieran atrapados en lo que ellos llaman un infierno verde. También están enfermos. Sus heridas se infectan. Pero este es apenas el principio de su penosa experiencia. Rostov. En ese momento el Ejército Rojo vive su propia experiencia. Los rusos lo llaman el Verano Negro de 1942. Los alemanes reasumieron su marcha hacia el este y toman prisioneros de nuevo, aunque menos que el año anterior, porque la mayoría de las veces los soviéticos ya despegaron y solo dejaron tierra quemada. Hitler cree que están huyendo, pero es de hecho una orden de Stalin. Sin embargo, los Landers, los soldados de las Wehrmacht, deben librar una feroz batalla por cada ciudad. El comandante Hook, del 18 Regimiento de Infantería, escribe: los nuevos reclutas no se usan en este tipo de combate. Se deprimen pronto, enloquecen y son abatidos. El 8 de agosto perdimos 35 jóvenes como este, aparte de los 50 que murieron en la 6ª compañía. En este lodazal, Hitler lanza todo lo que tiene. Unos 10 millones de hombres. Él estima, sin embargo, que todavía necesita 800.000 más para esta decisiva campaña. Sus aliados rumanos, húngaros e italianos proporcionarán los hombres, la mayoría de los cuales son obligados a ir a combatir por él. De los italianos obligados a ir a la guerra por la megalomanía de Mussolini, 300.000 resultarían muertos. La meta de Hitler ya no es Moscú, sino el sur de Rusia. Planea un colosal movimiento de pinza que encerrará los campos petrolíferos en el Cáucaso, y con Rommel avanzando a través de Egipto, los del Oriente Medio. Su otra meta es Stalingrado, la ciudad de Stalin y sus fábricas. Hitler lanza las dos ofensivas al mismo tiempo, y esto alarma a sus comandantes militares. Como lo hizo en Moscú el año anterior, Hitler divide sus fuerzas. Una parte de las Wehrmacht penetra en lo profundo de las estepas. El general von Kleist dice: frente a mí ningún enemigo, detrás de mí ninguna reserva. Alcanzan las montañas del Cáucaso. Se dirigen hacia la frontera iraní, que hace poco se convirtió en una ruta de suministro para la ayuda estadounidense a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nunca llegarán allí. Entretanto, el resto de las fuerzas alemanas, el sexto ejército comandado por el general Paulus, marcha hacia Stalingrado.
Para intentar detener la marcha implacable de los tanques alemanes, los rusos empiezan a usar medios desesperados, perros. Hasta ahora, las pieles de estos perros se usaban para elaborar botas. Los rusos montaron rápidamente un método basado en el trabajo del famoso científico Pavlov y sus reflejos condicionados. Los perros se privan de comida y se entrenan para buscar bajo un tanque. Se les adhieren explosivos a control remoto y se liberan en el último instante cuando se divisa un tanque alemán. Moscú. En agosto de 1942, Churchill y Harriman, el embajador de Roosevelt, vuelan a Moscú a reunirse con Stalin, que exige la apertura de un segundo frente en el oeste. Churchill hace su famosa V de la victoria, pero no tiene otra opción más que admitirle a Stalin que los aliados no pueden ayudarlo contra los alemanes en el frente oriental. Harriman promete ayuda y equipo, pero Stalin está furioso. Sabe que tendrá que combatir a Hitler solo. Asigna la defensa de Stalingrado a uno de sus partidarios más crueles, el ucraniano Nikita Khrushchev, responsable de algunas de las matanzas de Stalin antes de la guerra. Khrushchev imparte la orden de Stalin de no retirarse. Pero no puede detener el avance alemán, que llega a las afueras de Stalingrado. En septiembre de 1942, Paulus alcanza la línea del ferrocarril que va a Moscú. Logra seguirla hasta Stalingrado y toma la estación central del tren. Los Stukas se preparan para destruir la ciudad, orgullo de la Unión Soviética. Es la ciudad industrial más grande en el mundo comunista, construida para proveer de comida a los obreros, con sus jardines y sus fábricas Octubre Rojo y barricadas. Stalingrado. Las bombas de los alemanes matarán a miles de civiles. La enorme fábrica de tractores donde se producían los tanques T-34 es reducida a escombros. Aún así, estas ruinas se vuelven fortines y fortalezas que los alemanes tienen para capturar en combate cuerpo a cuerpo. Sufren grandes bajas que no obstante son nada comparadas con las de los rusos. Después de 4 semanas de lucha feroz, los alemanes finalmente logran llegar al único punto alto de la ciudad, la colina Mamayev. Desde allí pueden controlar todo Stalingrado. El 15 de octubre, los alemanes alcanzan su objetivo, el gran río ruso, el Volga.
Apenas una delgada franja de tierra aún es conservada por unos cuantos combatientes soviéticos. El general Paulus le informa a Hitler que la esvástica ondea sobre la ciudad, que ahora está ocupada por el Sexto Ejército. Hitler está fascinado. Reúne a todos sus aliados, Göring, Goebbels, Himmler, y a sus seguidores y les dice: Sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, Grandes Desembarcos. Aquí comienza nuestra historia. Entérate cómo sobrevivieron los indestructibles.